Shalom, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. Ministerio de Senda Antigua, damos gracias al Padre por poder estar otra vez más para poder predicar su palabra. Estamos conectados a través de Instagram y a través de Facebook, Ministerio de Senda Antigua. Bienvenidos a todos. Vamos a tener un mensaje en esta hora importante, un mensaje necesario de estudiar, de escudriñar, que tiene que ver con la iniquidad. Así que damos gracias al Padre y bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga a través de Instagram, a través de canal de Facebook y a través del canal de YouTube Eric Tiseira, Ministerio La Senda Antigua. Así que bienvenidos y vamos a iniciar con una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos para que hoy podamos escudriñar la palabra y entender bien este tema de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad y qué es lo que realmente Yahweh quiere decir cuando habla sobre la iniquidad? Así que vamos a hacer una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo en el ministerio, la Senda Antigua, por cada hermano, hermana, cada amigo que viene a tu senda. Te pido, Padre, en el nombre de Yahshua, que tú puedas obrar en sus vidas, que esta palabra pueda traer luz, entendimiento, claridad, que puedan salir del falso error, del error y de la falsa doctrina, que puedan salir de las falsas enseñanzas y puedan conocer tu verdad. En el nombre de Yahshua es que te lo pido, Padre, y que este mensaje pueda ser de bendición. Te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy, que tiene que ver con la iniquidad. La Biblia, la Torá, la palabra de Yahweh nos habla mucho acerca de la iniquidad. Y la iniquidad es un tema que muchas veces desconocemos como pueblo de Yahweh y que dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, no se habla mucho. Y cuando se habla, en la mayoría de los casos, se enseña mal. Se habla mal el término de lo que es la iniquidad. Cuando vamos a la palabra iniquidad, la iniquidad es lo torcido delante de Yahweh, lo adulterado, lo contaminado. Eso es lo que significa iniquidad. ¿La iniquidad es el pecado en sí? No, no es el pecado en sí. Vamos a estudiar ahora las Escrituras y vamos a ir entendiendo qué es realmente la iniquidad. La iniquidad va conectado con el pecado, pero no es el pecado en sí. Porque la Escritura, la palabra de Yahweh, nos habla mucho de la iniquidad y que creemos que cuando dice iniquidad se refiere al pecado. Pero en realidad es mucho más profundo que el mismo pecado. Entonces, vamos a comenzar un poquito este tema y tenemos que ir al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, donde ahí la palabra del profeta Ezequiel nos habla del querubín grande y protector, el ángel caído, que él se le reveló a Yahweh y por lo tanto Yahweh lo expulsó de su reino por su rebeldía, contaminó la tercera cuarta parte de los ángeles caídos y él fue expulsado del reino de Yahweh y fue en sí enviado a la tierra. Cayó en lo que se le llama abismo, el lugar de oscuridad, y junto con la tercera parte de los ángeles que Yahweh ha creado, que se rebelaron. Ezequiel capítulo 28 nos habla mucho acerca de lo que hoy se le conoce como diablo, como Satanás, como en sí adversario, padre de mentira. Tiene muchos nombres, serpiente antigua, etc. Pero el nombre correcto es Luzbel, lucero de bello, o luz bella, ¿no? O lucero del día o de la mañana. Entonces vemos que cuando la Escritura comienza a hablar
acerca de Satanás, de Lucifer, podemos ver que él fue creado para adorar a Yahweh, para servirle, y se halló en él, dice ahí la escritura, maldad. En otras traducciones en el hebreo dice iniquidad. Entonces, podemos ver que uno de los primeros versículos que nos habla de la iniquidad, nos habla también de la maldad. La iniquidad es la maldad. Es decir, que la iniquidad va más allá de lo que es pecado, sino que es iniquidad, se refiere a maldad o rebeldía. Y esto es lo que encontramos en Satanás, en lo que encontramos en este querubín, donde era una jerarquía mayor que los ángeles que Yahweh creó, que estaba al lado del trono de Yahweh, que le servía a Yahweh. Fue encontrado, dice ahí la escritura en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, fue encontrado en ti, en tu corazón, que obviamente los ángeles no tienen corazón, pero es la traducción al español para que se entienda. Fue encontrado en tu interior iniquidad, rebeldía, maldad. Y el término iniquidad es este. Iniquidad representa o significa maldad o rebeldía. Entonces, es mucho más profundo que el pecado, la iniquidad. Dice ahí que era grande protector, que te vestías con todas piedras preciosas, las mismas que luego Yahweh usó para el Cohen Gadol, para el sumo sacerdote en el antiguo pacto, en el Mishkan, que representaba las 12 tribus de Israel. Las mismas piedras que Yahshua usó para la nueva Jerusalén, que va a ser en sí la nueva ciudad celestial que Yahweh va a entregar a su hijo y a su esposa Israel en los últimos tiempos, cuando esté el cielo nuevo y tierra nueva. Dice que Satanás o Luzbeel se paseaba sobre las piedras de fuego. Esas piedras de fuego representan las estrellas, las constelaciones. Entonces vemos que este querubín era un ser, un ángel de luz muy importante. Pero al rebelarse contra Yahweh, fue consumido por el fuego de Yahweh. Por el fuego de Yahweh fue destruido su hermosura, su santidad, su pureza. ¿Por qué? Porque fue hallada maldad, iniquidad en él. Entonces la iniquidad nace en el mismo Satanás, en este ángel que Yahweh creó, que él se rebeló. Produjo iniquidad, maldad. Eso es la iniquidad, la rebeldía y la maldad. Y vamos a ver en la escritura que hubieron muchos así que tuvieron iniquidad. Y saben que la iniquidad es señal de ser descendiente de Satanás. Hoy en día hay muchas personas que viven bajo la iniquidad. Y muchas veces también escuchamos predicadores que hablan de la iniquidad, que en sí escuchamos a hermanos, a personas orando, haciendo tefilá y nombrando la iniquidad, y creemos que la iniquidad es el pecado, y la iniquidad es mucho más profundo que el pecado. Lamentablemente hay muchos pastores, ministros, aún mujeres que predican sobre iniquidad en las redes sociales, en congregaciones, y la mayoría de ellos enseñan mal la iniquidad. ¿Por qué digo esto? Porque determinan la iniquidad como maldición generacional. Y eso es un error, porque ahora lo voy a estar explicando. La iniquidad en sí es maldad, es rebeldía, que puede venir a través del pecado, puede venir a través de la genética humana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una genética de ADN que viene por descendencia de tanto de mamá y de papá, y podemos arrastrar en sí tipos de enfermedades, tipos de problemas físicos por causa de la genética, por causa del ADN.
pero no podemos arrastrar la maldad o la rebeldía de nuestros padres o nuestros familiares, porque los pecados y las iniquidades son personales de cada uno. Y muchos enseñan lo que dice claramente ahí la Escritura, en Éxodo 34, cuando dice que Yahweh visita la maldad, la iniquidad hasta la 4ª generación. Y lamentablemente muchos enseñan acerca de este versículo que las maldiciones generacionales o la maldad o la iniquidad de nuestros familiares recaen sobre nosotros. Y eso es errado, porque están entendiendo mal el contexto de Éxodo capítulo 34, cuando Yahweh habla de las maldiciones generacionales. Y ahora lo vamos a ver en unos minutos y lo voy a estar explicando. Entonces Satanás fue el primero en manifestar la iniquidad, la maldad, la rebeldía. Todo aquel que se rebela contra Yahweh, todo aquel que tiene maldad contra Yahweh, contra su Hijo, tiene iniquidad. Y la iniquidad es la raíz del mismo Satanás. Es en sí lo torcido, lo contaminado. Y Yahweh, Él desde el principio creó al hombre, creó luego a la mujer, para que estén delante de Él, Kadosh, santos, apartados, sean puros, limpios, eternos, sin pecado, sin iniquidad. Pero a través de Satanás, que fue hallada iniquidad y fue hallado rebeldía y maldad, contaminó luego la máxima creación de Yahweh, que fue el hombre y la mujer. Satanás, siendo astuto, se viste de serpiente y engaña a la mujer, para que luego sea de influencia al hombre, y así a través del pecado del hombre, luego toda la creación sea contaminada por el pecado. Podemos ver también que el primer hijo que Adán y Eva tienen es Abel, luego tienen a Caín. Y vemos que la Escritura nos habla que Caín fue el hijo de la serpiente. En Abel se encontró pureza, santidad, pero en Caín se halló iniquidad. ¿Por qué? Porque se halló en sí maldad y rebeldía. Cuando estudiamos las Escrituras y las escudriñamos, nos damos cuenta que Caín quiso en sí destruir, matar a todo lo que Yahweh le había dado a Abel. Porque la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. La de Abel fue lo mejor de su corazón. La de Caín fue lo que tenía o lo que le sobraba. Y Yahweh agradó más la ofrenda de Abel. ¿Y qué es lo que pasó con Caín? Tuvo celos. Y le nació la maldad y la iniquidad y terminó matando a su hermano. Lo que hizo Caín fue un ejemplo, un fruto muy parecido a lo que Satanás quiso hacer con Yahweh, con el Creador. Quiso ocupar el lugar de él, quiso sentarse en su trono y quiso destruirlo. Por eso se rebeló. Caín se rebeló contra Abel. Y para entender más este tema hay que escudriñar bien la simiente de Satanás o el hijo de la serpiente. Y eso es uno de los mensajes que yo lo he dado ya hace tiempo, que en el canal de YouTube lo pueden encontrar. Pero vemos, dice claramente la Escritura, que en sí Caín fue el hijo de la serpiente, el hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque actuó de la misma manera que Satanás. En Caín fue hallada iniquidad, maldad y rebeldía, porque Caín quiso ocupar el lugar de Abel. Y Yahweh no lo mató. Yahweh le puso una señal y lo dejó. Y vemos que luego la descendencia de Caín fue la que generó la primera ciudad en el mundo entero, que fue la Torre de Babel, que fue la ciudad de Babel,
La primera, la antigua Babel, donde existió Nimrod y existieron grandes hombres que fueron renombres en ese tiempo, hasta que Yahweh luego, a través del diluvio, destruyó toda esa generación. Luego Yahweh le da a Adán y Eva otro hijo, que fue Set, el tercer hijo, y a través de la descendencia de Set vino Noé, y Noé fue el hombre que Yahweh usó para armar un arca, poner todo tipo de especie de animal en el arca y destruir la tierra con diluvio. La pregunta es, ¿la iniquidad existe todavía hoy? Sí existe. Hay muchas personas que están bajo la iniquidad y por eso necesitamos entender qué es la iniquidad y cómo fue su origen, cómo funciona y cómo destruirla. Entonces, cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de lo torcido, lo que no es de Yahweh, lo que realmente nace del mismo Satanás. La iniquidad en sí es el fruto del pecado. La iniquidad en sí nace del corazón del hombre, del ser humano, así como nació en Satanás y contaminó a Adán, a Eva, y contaminó a luego la descendencia. ¿Por qué? Porque Yahweh tuvo que destruir la tierra bajo el diluvio en el tiempo de Noé por la iniquidad del ser humano. Y la iniquidad es la maldad y la rebeldía contra el Creador y contra la humanidad. La iniquidad es lo torcido, lo contaminado, lo oscuro delante de Yahweh. Es en sí tinieblas que cubren el alma del ser humano. Y Ezequiel capítulo 28 nos habla claramente del origen de la iniquidad, de la maldad. Fue hallado en el mismo Satanás. Dice la escritura ahí que Yahweh lo arrojó de su monte. ¿Qué es su monte? De su trono, de su Mishkan celestial. Lo arrojó y lo envió a la tierra. Porque multitudes de maldades y sus iniquidades te consumió, dice la escritura. Multitud de maldades. ¿Quién es una persona que vive bajo maldad, que hace maldad, que piensa maldad, que camina en maldad, que come maldad? Es una persona que está bajo iniquidad, bajo rebeldía contra Yahweh, contra su verdad, contra su Hijo. Es en sí descendiente de Satanás, es un hijo de Satanás. Y la iniquidad tiene que ser destruida si estamos en Yahweh, si conocemos a Yahweh, si caminamos en Yahweh, si caminamos en su verdad. Porque la iniquidad no es de Yahweh, es del mismo pecado que viene del mismo Satanás. La iniquidad no es el pecado en sí, pero es el fruto del pecado. Es decir, que la iniquidad viene cuando el pecado gobierna en sí, es aquel que señorea y que produce maldad y rebeldía. Podemos ver otro ejemplo en la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades totalmente llenas de pecado, de maldad, que también Yahweh destruyó y que envió fuego del cielo. Porque fue encontrada iniquidad, fue encontrada maldad, rebeldía contra Yahweh, contra el Creador. Fue encontrado rebeldía contra sus mandamientos, sus leyes. Y Yahweh le dijo a Abraham: voy a destruir estas dos ciudades. Pero ¿estás seguro? ¿Y si haya un justo 50, 40, 10? Había uno solo,
que era Lot. Y es interesante la historia. ¿Por qué? Porque Yahweh determinó destruir estas dos ciudades totalmente paganas, rebeldes contra Yahweh, contra su verdad. ¿Por qué? Porque había iniquidad. Había en sí, en el hombre, un corazón torcido, rebelde, lleno de maldad contra Yahweh. Y Yahweh viene con juicio a la tierra. Yahweh viene con vara de hierro a la tierra y viene a destruir con su fuego santo toda iniquidad. Porque la iniquidad es algo que Yahweh aborrece. Es la maldad misma del hombre. Es la rebeldía misma del hombre contra el Creador. Y no estamos hablando de pecado. No estamos hablando de que una persona esté bajo la atadura del pecado, bajo cosas que le hacen mal y necesita un salvador, necesita que Yahweh lo perdone. La iniquidad es mucho más que eso. Entonces, vamos a leer ahí la escritura que nos habla claramente en Éxodo capítulo 34. Vamos a leerlo ahí, Éxodo 34. Acompáñame ahí en la escritura. Éxodo 34, versículo 6. Y en el capítulo 34, Yahweh le habla a Moisés y le habla al pueblo para que entienda que cuando salieron de Egipto tenían que ser purificados, tenían que ser limpios. ¿Por qué? Porque ellos venían totalmente contaminados de Egipto, falsos dioses, comían animales que estaban prohibidos, hacían tipos de fiestas que eran paganas, que iban en contra de las leyes de Yahweh, pecaban en muchas áreas que hacían cosas que a Yahweh no le agradaba. Por eso que hace Yahweh, lo lleva al monte Sinaí y le da sus mandamientos, le da la Torá, le da sus leyes. No harás esto, no harás lo otro, no harás esto. Harás esto, lo otro. Negativos, positivos. Le dio una constitución celestial, espiritual, para que cumplan. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Descontaminarse de todo lo que no era de Yahweh. Y vemos que el pueblo hebreo venía bajo pecado, y no solo pecado, sino bajo iniquidad. Y es grave cuando el ser humano llega a vivir bajo iniquidad, porque estamos hablando de rebeldía y de maldad contra Yahweh y contra la humanidad. Entonces en el capítulo 34, Yahweh está hablando fuerte en este contexto del capítulo 34 sobre la idolatría. Y en el versículo 6 dice: y pasando Yahweh por delante de él, diciendo: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad. Entonces, ¿la iniquidad Yahweh puede perdonarla? Sí, puede perdonarla. La rebelión y el pecado. ¿Ven que ahí separa la escritura lo que es iniquidad? Iniquidad es maldad y rebelión contra Yahweh. Y ahí explica claramente rebelión y habla de pecado. Y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Y quién es el malvado? El que hace iniquidad. El malvado es el que piensa maldad, el que camina bajo la maldad, el que habla maldad, el que vive haciendo maldad. Ese es el que está bajo iniquidad. Pero dice, si se arrepiente, Yahweh lo perdona. Y dice, Yahweh que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es la iniquidad de los padres? ¿Cuál es la iniquidad de esos padres? La idolatría, la rebeldía contra Yahweh. Y luego dice, la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Por qué? Porque los padres siempre le marcan el camino a sus hijos. Los padres son el ejemplo a sus hijos. Si los padres viven bajo iniquidad, sus hijos van a seguir el mismo camino, porque esa es la enseñanza que le están dejando. Si los padres están bajo idolatría, sus hijos van a vivir bajo idolatría. No porque haya una maldición que sí o sí obligadamente los hijos reciban de los padres, porque ese es el error que están enseñando muchos, sino porque lo que los padres siembran en sus hijos es lo que ellos reciben. Y solamente el poder de Yahweh puede librar a los hijos de la iniquidad y de la maldad de los padres. Y son dos cosas diferentes acá. Si mi padre fue alcohólico, drogadicto, no significa que yo lo sea, porque eso no es una maldición que pueda llegar a mí. Pero sí puede influenciarme a mí en mi niñez, adolescencia y crecimiento para que yo siga esos caminos. Si mi padre fue ladrón toda su vida, es posible que yo lo vuelva a hacer. No por una maldición generacional, sino por lo que él me enseñó, me mostró o me influenció. Lo que sí es generacional y es pecado y es algo malo, lo que es genético, el ADN. Si mi familia vive de teniendo cáncer y cáncer, mi abuela, mi bisabuela, mi padre, es posible que también lo tenga yo, mis hermanos, porque sí es algo genético, un pecado, algo malo que viene arrastrando genéticamente. Y son dos cosas diferentes. Pero el poder de Yahweh puede destruir tanto la mala influencia y el mal ejemplo de los padres hacia los hijos, o como esas maldiciones de enfermedad. También existe trabajos espirituales de brujería, de muerte, de generaciones. Un espíritu de muerte que viene arrastrando de la familia, del abuelo, del bisabuelo, y siempre mueren por un accidente o siempre mueren por un tipo de enfermedad. Eso sí hay que cortarlo en el nombre de Yahshua. Hay que orar al Padre para que el poder de Yahweh a través de su espíritu se corte y sea destruido. Pero no que estemos arrastrando maldiciones de nuestros abuelos, nuestros padres, y que nosotros estemos cargando. Porque los pecados, dice ahí la Escritura en Deuteronomio, son personales. Cada uno tendrá que rendir cuenta delante de Yahweh. Entonces, en el capítulo 34, Yahweh nos está hablando acerca de las iniquidades de los padres por la contaminación que venían arrastrando en Egipto y también por la pureza y la limpieza que ellos tenían que recibir. Y en el versículo 11 sigue diciendo ahí en el capítulo 34 de no relacionarse con pueblos paganos, de no relacionarse con idolatría, de no juntarse con mujeres paganas o hijas de descendientes de pueblos paganos. ¿Por qué? Porque eso también es iniquidad. Eso es contaminación. Eso es maldad y rebeldía contra los mandamientos de Yahweh. Entonces, cuando Yahweh está hablando ahí en Éxodo 34 sobre la iniquidad, la maldad hasta la tercera y cuarta generación, está hablando en sí de los pecados que los padres venían arrastrando bajo la idolatría y que no sigan los mismos pasos. Y que si ustedes se arrepienten de sus pecados y específicamente de la maldad y la iniquidad, Yahweh los perdonaría.
podemos ver otro ejemplo, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Nos habla claramente de los 10 mandamientos. Y miren lo que dice claramente. Yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de Egipto. No tendrás dioses delante de mí, no tendrás ninguna imagen en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Todopoderoso y yo soy el único creador, el Elohe, Dios poderoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. ¿Qué es esa maldad? La iniquidad. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y quiénes son los que lo aborrecen a Yahweh, el Creador? Los que tienen iniquidad, los que tienen maldad, los que son rebeldes contra Él. Los que quieren agradar más a Satanás que al mismo Yahweh. ¿Y por qué vuelve a decir de la tercera y cuarta generación de que Él visita? ¿Qué significa que Él visita la maldad, la iniquidad de las generaciones? Que Él se encarga de que cada uno que haya pecado en su iniquidad, maldad y rebeldía tenga su paga. De eso está hablando. Y el contexto de Éxodo 20 y Éxodo 34 claramente está hablando de idolatría. No está hablando de maldiciones generacionales, como pecados que arrastramos culpa de los abuelos y de los padres. Si arrastramos algo es genéticamente. En mi caso, un claro ejemplo, yo tengo problemas físicos, genéticos de mi mamá. Y me he hecho estudios, y ella también, y son iguales. Genéticamente tengo el mismo problema. ¿Por qué? Porque hay algo genético que está torcido. ¿Y Yahweh puede intervenir y sanar? Claro que sí. Si hablamos de algo malo que venimos arrastrando, puede ser genético, pero la iniquidad y los pecados son personales. Por eso Yahweh le está diciendo, no sigan los pasos de sus padres, no sigan, porque culpa de sus padres, de sus pecados, sus maldad e iniquidad, van a ustedes cometer los mismos errores y las maldiciones van a llegar no solo a la tercera, sino hasta la cuarta generación. Y yo voy a estar ahí y yo me voy a encargar, porque Yahweh dice ahí, Éxodo 20, que es celoso. Y lo peor que hay que uno puede hacer delante de Yahweh es idolatría. Adorar a otro falso Dios. A creer en sí doctrinas paganas, doctrinas de que no son del Padre. Ser rebeldes contra el Creador. Tener maldad. Entonces es importante entender qué es la iniquidad. La iniquidad, el pecado, la maldad, viene del mismo corazón del hombre. De un hombre lleno de pecado, de oscuridad, de maldad. Proverbios 4:24 dice, apártate y aleja, dice Salomón, apártate y aléjate de la iniquidad. Apártate y aléjate de la iniquidad. Aparta de tu boca y de tus palabras toda iniquidad. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Rebeldía contra Yahweh. Maldad contra Yahweh. Son aquellos que se burlan de Yahweh. Son aquellos que usan la palabra para ensuciarla, para hablar mal, para maldecirla. Son aquellos que viven haciendo daño a los demás. No les importa al ser humano, al otro. No le importa la humanidad, la creación. En otras palabras,
están endemoniados. Los que viven bajo la iniquidad están totalmente endemoniados. ¿Y podemos caer en el error de la iniquidad? Sí, y no hace falta estar endemoniados. Porque la iniquidad es la rebeldía contra el Creador. Es ir en contra de la luz. Es ir a las tinieblas y rebelarnos contra la luz. Y hoy en día hay muchas personas, muchas almas que están bajo iniquidad. Y que Yahweh quiere hacerlos libres. Por eso este mensaje, por eso es lo que Él hoy nos está hablando. La iniquidad es oscuridad, es rebeldía, es maldad contra el Creador. Es lo torcido contra el Creador. El Salmo 51, versículo 1, David nos hablaba de la iniquidad. Y decía a Yahweh, Padre, ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tu amor. Borra mis maldades, borra mis iniquidades, borra mis rebeldías. ¿Y cómo podemos caer en la iniquidad? Cuando Yahweh nos dice, anda por la derecha, ¿y qué hacemos nosotros? Vamos por la izquierda. Cuando Yahweh nos dice, tenés que salir de ahí, y no salimos. Cuando Yahweh nos dice algo y hacemos todo lo contrario. ¿Qué es eso? Rebeldía. Y la rebeldía lleva a la maldad. Terminamos haciendo obras malas. Terminamos caminando bajo tinieblas y nos vestimos de iniquidad. Cuando Yahweh mande a su hijo vendrá a buscar a su novia y la puerta se va a cerrar. Y en el capítulo 7 del libro de Mateo, claramente dice, muchos vendrán y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo no los conozco, va a decir el Mesías. Dijo Yahweh, va a decir, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los que vivían bajo maldad. ¿Y cómo puede ser que alguien que viva bajo maldad predique, sana enfermo y eche fuera demonios? Porque no todo el que está en la iglesia es un hijo de Yahweh. No todo el que está en la iglesia tiene el espíritu de Yahweh. No todo el que está en la iglesia o en la congregación o quejilado, como quieran llamarlo, está en la luz. O no todo aquel que va a una congregación escucha el espíritu de Yahweh, porque puede escuchar a demonios, puede escuchar espíritus oscuros. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los que hacen iniquidad. Los que hacen iniquidad. Y David muy bien entendía este término. Porque luego dice en el capítulo 51, versículo 1 del Salmo, porque en maldad he sido formado. ¿Y qué significa esto? Y este es un versículo también que enseñan mal muchos. En maldad, y la maldad es iniquidad, he sido formado. Entonces, ¿qué te dicen? Si David fue formado en iniquidad, entonces la iniquidad se transmite por ADN, por genéticamente. Y no está hablando David de eso. No está hablando de que la iniquidad se transmite por el ADN. Porque muchos enseñan mal. Como que la iniquidad se transmite por un ADN espiritual. Tampoco, errado. La iniquidad nace del corazón del hombre y nace del mismo origen que es el mismo Satanás. Cuando David está diciendo acá, en maldad he sido formado, está hablando que él nació y él fue formado en el vientre de la madre ya con pecado, con oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Y cuando él está hablando de maldad y de rebeldía, está hablando del fruto del pecado. Todos podemos pecar, pero no todos podemos tener iniquidad.
La iniquidad es el fruto del pecado, con lo que es rebeldía y maldad contra el Creador. Podemos ver un claro ejemplo en la Escritura, en el Antiguo Pacto, acerca de Coré. Coré era un levita, era una persona importante dentro del pueblo hebreo en el Antiguo Pacto, donde él era una persona que tenía influencia sobre la tribu de Leví y sobre muchas tribus. Coré se rebela contra Moisés. En otras palabras, se rebela contra Yahweh. Porque Yahweh había puesto a Moisés. Porque Moisés era la autoridad espiritual, era el líder, era el referente entre el pueblo de Yahweh y Yahweh. Y Coré se revela y dice: ¿quiénes están conmigo y quiénes están contra Moisés? Y Moisés comienza a pedir misericordia al Padre. ¿Y Yahweh qué hace? Yahweh ve que Coré se revela. ¿Y qué significa rebelarse? Tener iniquidad. Tener maldad en su corazón. Y dice la Escritura que la tierra se abrió. La tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos los que creyeron en él. Y dice que así como se abrió la tierra, fueron directo al Seol, al lugar de los muertos. ¿Qué es lo que sucede con la iniquidad? Aquel que tiene iniquidad y no se arrepiente, le espera la muerte. Muchas personas, escuchen lo que voy a decir, muchas personas conocidas se han rebelado contra Yahweh, se han burlado contra Yahweh, han caminado bajo maldad en contra de Yahweh, han tenido iniquidad. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Con Yahweh no se juega. Y todo aquel que tenga iniquidad contra él o contra sus siervos, cuidado con esto, porque Coré se rebeló contra Moisés, pero se estaba rebelando contra Yahweh. Cuando alguien tiene iniquidad contra un siervo, una sierva de Yahweh, cuidado, porque Yahweh va a salir en defensa. Por eso podemos ver ese ejemplo. La rebelión de Coré es un claro ejemplo de la iniquidad, de la rebeldía contra el Creador. Y la pregunta es, ¿qué hizo Coré? Tomó un ejemplo del origen de la iniquidad, que fue el mismo Satanás. ¿Qué hizo Caín? Lo mismo que hizo Satanás. Rebelarse contra Abel es rebelarse contra Yahweh. Rebelarse contra Moisés es rebelarse contra el Padre. El Salmo 58:3 dice: se apartaron de ti desde la matriz y se descarriaron en la mentira desde que nacieron. Dice el salmista. ¿De qué está hablando el contexto de este capítulo del Salmo? De la rebelión de Israel contra el pueblo de Yahweh, contra Yahweh. Se apartaron desde la matriz. ¿Qué es la matriz? De que nacieron, desde del embarazo, desde que nacieron y dieron a luz, vinieron a la vida, se descarriaron tras la mentira y tras la maldad desde que nacieron. Y esa mentira, esa maldad, está hablando de una iniquidad, se torcieron. Muchas personas nacen en esta tierra torcidos, más allá del pecado. Son personas que nunca van a querer acercarse a Yahweh, a su Hijo, a la luz. Son personas que han nacido con una rebeldía, con algo que totalmente nacieron con un corazón torcido delante del Padre. ¿Hay perdón en la iniquidad? Sí, hay perdón, si realmente hay genuino arrepentimiento. El salmista sigue diciendo, Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad y maldad gobierne mi vida. ¿De qué manera podemos
aquellos que están bajo iniquidad salir de la iniquidad bajo la palabra de Yahweh. Porque la palabra de Yahweh es como un martillo que golpea. La palabra de Yahweh nos direcciona, es lumbrera en nuestro caminar. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 dice: conviértense y apártense de todas sus transgresiones, sus pecados, y no será la iniquidad causa de su ruina. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Salgan de todo pecado, de toda transgresión. ¿Qué es la transgresión? El desliz, la desviación de la verdad de Yahweh. Aléjense de la transgresión, del desvío que te lleva al pecado, alejarse del Padre. Y no será la iniquidad causa de ruina. Porque la iniquidad arruina todo lo que encuentra. Todo aquel que se rebela contra Yahweh, todo aquel que vive bajo maldad, bajo oscuridad, termina en ruinas, termina destruido. Profeta Isaías 1:16, vemos otro ejemplo del pueblo de Yahweh. Lávense y límpiense y saquen toda iniquidad, toda maldad de sus obras delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. ¿Cuántas personas hoy viven haciendo lo malo? Viven caminando bajo la maldad, bajo la oscuridad y están rebeldes contra el Creador. Si se arrepienten realmente y se lavan y se purifican, Yahweh los puede perdonar. Pero si no, la misma iniquidad los llevará a la ruina, los destruirá. La iniquidad te hace ser un muerto vivo. Estás vivo porque el corazón late, estás vivo porque tenés espíritu, pero tu alma está en tinieblas y tu ser interior está muerto. La iniquidad lleva al hombre a vivir en un nivel totalmente muerto, espiritualmente muerto, con una vista muerta, con un oído muerto al mundo espiritual. El que está bajo la iniquidad, está bajo de la esclavitud del pecado, bajo las tinieblas, bajo la maldad que produce el pecado. Por eso Yahweh está hablando fuerte sobre este tema, sobre la iniquidad, para poder entender bien qué es la iniquidad, de qué manera podemos destruirla en nuestra vida y vivir en santidad. El Salmo 32:5 dice el salmista: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad, no cubrí mi maldad. Tú me perdonaste de la maldad y del pecado. Te declaré mi pecado, primero, y no cubrí mi iniquidad, es decir, pequé y hice maldad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es pecar, equivocarnos. Otra cosa es pecar y hacer maldad y hacer iniquidad. Son dos cosas diferentes. ¿Cuándo ocurre o cuándo sucede la iniquidad en una persona? ¿Cuándo la persona llega a la iniquidad? Cuando el pecado lo gobierna, cuando el pecado lo maneja, terminan haciendo maldad, terminan haciendo iniquidad y terminan rebelándose contra el Creador. La iniquidad es el fruto del pecado en su máximo nivel. Y miren, Génesis 4,
Caín mata a Abel. Caín fue hallado de iniquidad. Números 16, la rebelión de Coré. Fue hallada iniquidad en Coré. La iniquidad se puede contaminar, se puede contagiar, se puede esparcir, sí, porque en Satanás fue hallado iniquidad, Ezequiel capítulo 28, y fue contaminada la tercera cuarta parte de los ángeles de Yahweh. La rebelión de Coré, ¿fue contaminado un porcentaje del pueblo de Yahweh? Sí. En Caín no, pero terminó matando a su hermano. En Sodoma y Gomorra, ¿la iniquidad fue hallada en una multitud? Sí, porque eran miles de miles de miles. Génesis 19. Y en Génesis 6, la maldad del hombre, el fruto de la iniquidad, descendientes de Caín. Yahweh terminó destruyendo a la humanidad a través del diluvio. Entonces hay que tener cuidado, porque la iniquidad puede estar en una persona y puede influenciar, puede contaminar y puede terminar destruyendo a una congregación, a una familia, a un grupo de personas. Por eso Daniel declara y dice, Daniel 9:5, cuando él está orando, intercediendo por el pueblo de Israel, por la esclavitud de Israel, cuando fueron en cautiverio babilónico, está intercediendo y pidiendo perdón por los pecados de Israel, y dice, hemos pecado, dice Daniel, hemos cometido iniquidad, maldad, rebeldía contra ti, porque tú nos dijiste que no adoremos a otros dioses, y lo hicimos. Tú nos dijiste que no nos mezclemos con mujeres y con hombres paganos de otros pueblos, y lo hicimos. Tú nos dijiste que no hagamos un montón de cosas, y lo hicimos. Hemos sido rebeldes, hemos cometido iniquidad. Miren, Daniel usa las dos palabras, rebeldes, iniquidad. Y nos hemos apartado de tus mandamientos. Daniel entendía muy bien qué era el pecado y qué era la iniquidad. Ahora miren lo que dice el profeta Isaías, y vamos terminando. Isaías 53:5, cuando Isaías comienza a hablar del sacrificio de Yahshua, proféticamente hablando de lo que él viviría en su sacrificio. Porque él fue herido por nuestras iniquidades. Es decir, por nuestras rebeldías, por nuestras maldades. Y está hablando de la humanidad en sí. Está hablando del pueblo de Yahweh rebelde contra él. El castigo fue sobre él, dice Isaías. Por sus llagas fuimos curados. Y específicamente habla de maldad, de rebeldía y de iniquidad. ¿Hay perdón en la iniquidad? ¿Hay perdón en la maldad, en la rebeldía del hombre? Sí, porque Yahshua pagó por esos pecados, por esos frutos del pecado, que es la maldad, la rebeldía y la iniquidad. Pablo mismo nos habla en Tesalonicenses del misterio de la iniquidad, del hombre de pecado. ¿Por qué? Porque el origen de la iniquidad surgió en Satanás. Hebreos 8:12 nos habla bien claro en la Escritura, y Tito 2:14 también. Vamos a leer ahí Tito 2:14. Y se dio a sí mismo, dice Tito, se dio a sí mismo por nosotros, está hablando Pablo ahí, para redimirnos. ¿Qué significa redimirnos? Limpiarnos, saldar la deuda. Redimirnos por medio de ¿qué hizo Yahshua? Por medio de su sacrificio. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿De qué? De toda iniquidad.
de toda maldad, de toda rebeldía contra el Padre, contra su verdad. ¿Y qué más? No solo redimirnos, no solo limpiarnos, no solo en sí saldar la deuda, sino purificarnos para sí, para ser un pueblo suyo. Es decir, que Yahshua, a través de su sacrificio, nos redimió, nos purificó, nos santificó y nos apartó. ¿Para qué? Para Yahweh. Y nos limpió de toda maldición, de todo pecado, de toda iniquidad, rebeldía y maldad. Por eso Pablo claramente habla. Los que estamos en Yahshua, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Porque a través de su sacrificio nos purificó, nos limpió, nos santificó, nos hizo libre de todo pecado, de toda maldad, de toda maldición. Por eso, todo aquel que acepte a Yahshua y se arrepienta de sus pecados, el Padre puede perdonarte de todas tus iniquidades. Pero todos los ejemplos que vimos en la Biblia, todos los que cometieron iniquidad, no se arrepintieron. Y Satanás, aunque quiera arrepentirse, ya no puede. Los ángeles no pueden arrepentirse. La decisión que toman ellos solamente les espera la consecuencia, porque ya han sido condenados por Yahweh. Solamente falta el juicio y la destrucción en el lago de fuego y azufre. Por eso, Hebreos 8:12 dice, bien claro, nunca más, dice Yahweh, me acordaré de sus pecados y sus iniquidades, si aceptan a mi Hijo a través de su sacrificio. Amén. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición. Damos gracias a Yahweh por el mensaje de la iniquidad. Poder entender el origen de la iniquidad, de cómo surgió la iniquidad en el hombre y de qué manera podemos vencer y destruir la iniquidad por medio del sacrificio del Hijo de Yahweh. Y saber que la iniquidad es algo que Yahweh aborrece y que trae en sí ruina y destrucción. Así que espero que haya sido de bendición. Comparte este mensaje porque es un mensaje necesario que muchas personas necesitan conocer. Aún dentro del pueblo de Yahweh, muchos necesitan conocer el tema de la iniquidad. De entender que la iniquidad es mucho más que el pecado, que un pecado. La iniquidad es la misma rebeldía y es la misma maldad contra el Creador y contra el ser humano. Así que damos gracias al Padre por permitir predicar su palabra y espero que haya sido de luz, de entendimiento, de bendición este mensaje. Así que gracias a todos que estuvieron acompañando a través de este mensaje, a través de Instagram, a través de Facebook y a través del canal de YouTube Ministerio La Senda Antigua. Así que mañana estaremos con la escuela del ministerio a través de la aplicación Zoom. Como siempre, 21 horas. Vamos a estar estudiando las cartas de Pablo, Tesalonicenses, Colosenses y también estaremos con las cartas de Timoteo, que realmente son de mucha bendición las clases. Y el jueves estaremos predicando la palabra, donde el Padre abrió puertas. Damos gracias también porque la restauración y la verdad de Yahweh se está expandiendo. Y el viernes estaremos con otro mensaje en vivo que va a ser gran bendición, no te lo pierdas. Así que damos gracias por todo lo que el Padre está haciendo. Abrazo grande, Yahweh les bendiga. Gracias a todos que siempre están apoyando el ministerio de varias formas. Desde Argentina a Buenos Aires, Yahweh les bendiga. Bendiciones, shalom.